Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos este domingo 18 de abril en Santiago de Chile, estoy yo, Peñalolén, empezando este live, empezando a transmitir en vivo en la serie de conversatorios de conversaciones en torno al yoga. Hoy día es el tercer encuentro del ciclo y vamos a conversar con Javier Scuti. Él es actor y es magíster en danza terapia y lo invitamos hoy día a conversar acerca de la transformación, el movimiento y la emoción. Bienvenido a todos los que van llegando, bienvenidos, Vale, Anaí, Javi, Sayer, Vanessa, Edel, Tito Gaza, bienvenidos. Voy a invitar al Javi en este momento para que se una a la conversación, a la transmisión. Así que, bueno, prepárense, quizás tienen que ir a buscar un vasito de agua, encender un incienso como estoy yo acá, o ya nos vamos de lleno. Javi, Hola, bienvenido, qué gusto verte, gracias amiga, también lo mismo digo, qué qué rico emoción y ver. además tanta gente que está uniéndose, que me encanta verlos por aquí, nuestros amigos, amigas. Sí, Y también, tenemos un poquito para que se siga sumando gente y ya sí, empezamos bueno, de todas nuestro. maneras, por mientras... se me para un poquito. Hola, hola a todos. Me gustaría comenzar porque, bueno, como ustedes saben, este live queda grabado, entonces lo pueden ver en cualquier momento y como para no dejar tanto bache, vamos a comenzar. Perfecto. Entonces, me gustaría contarles a quienes están ahí que Javier Scuti, como les decía, él es actor, lo conocí en la escuela de teatro, para mí fue un gran regalo encontrarme con este ser humano en esa escuela. Y bueno, actualmente está terminando de hacer su magíster en danza terapia y ese es el punto de cruce para invitarlo a las conversaciones sobre yoga, porque está completamente vinculado a lo que es la evolución personal a través del movimiento, y que en el fondo es el mismo propósito que tiene el yoga desde hace miles y miles de años. Así que, bueno, Javi, ¿quieres decir algo antes de comenzar? Bueno, quizás presentarme. Antes que todo, primero agradecerte en realidad por esta iniciativa. Me siento súper honrado de que me hayas invitado a participar del ciclo de yoga, de las conversaciones sobre el ciclo de yoga. Y, y quizás para los que no me conocen, puedes presentarme un poquito. Yo soy Javier. Actualmente estoy viviendo en España, en Barcelona. Por esas cosas de la vida, hoy día estoy en Mallorca, así que estoy un poquito lejos, pero muy cerquita desde el corazón de ti, amiga, y bueno, de la gente que se está conectando hoy. Y bueno, comentarles, ¿no? Que también vengo desde las artes escénicas, me he dedicado mucho tiempo al trabajo del teatro. Mi especialidad y lo que más me gusta es el teatro físico, y por ahí también me he metido bastante por el tema de la danza, a lo cual me he dedicado profesionalmente durante unos años, hasta que, bueno, hace ya tres me vine a Barcelona, aquí a España, a vivir, a estudiar el máster en danza movimiento terapia, impulsado por el cruce entre seguir trabajando con un área pedagógica, entrar un poquito más en el tema de las emociones, que era algo que a mí me interesa mucho, en nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo psíquico, no solo nuestro cuerpo físico. Y bueno, ya han pasado 3 años, hoy puedo decir que me dedico a la psicoterapia corporal y que creo que se cruza muchísimo en algunos temas y de la práctica del yoga y la filosofía del yoga, así que a ver cómo nos va A hoy la ver, vamos a conversación. discutir entonces cómo es que esto Sí, se une tanto. Oye, que eso. me emociona ver a la gente que se une. De verdad es Sí, súper entretenido sentir este a la espacio. gente que Yo se me lo suma tomo también, como eso, que nos vaya haciendo preguntitas en la medida que les vayan apareciendo, ¿no? totalmente. Escríbanlas, nosotros después los vamos a leer y también mándenos corazoncitos del botón que está ahí abajito, que nos ayuda mucho a que más gente se pueda unir. Bueno, entonces queremos partir hablando justamente con ustedes, los que están al otro lado de la pantalla, y preguntarles, ¿qué creen ustedes? Eh, ¿Tienen un cuerpo o son un cuerpo? Pueden responder en el chat, yo creo que sin duda va a salir como muy peleado. Otra pregunta más para que vayan respondiendo es, ¿las emociones las controlo o
me suceden? Y otra pregunta más, Javi, tú también puedes ir archivando tu respuesta. La Vale Gavilán nos dice soy, o sea, soy un Soy un cuerpo. cuerpo. Y la otra pregunta es, ¿la transformación la impulso o me sucede? La transformación de mi propio ser. Bueno, estas preguntas las hice en las historias de Instagram antes de comenzar y les cuento que estadísticamente tengo un cuerpo o soy un cuerpo. Hay un 37% de personas que dicen que tienen un cuerpo y un 69% dicen que son un cuerpo. Elisa Arte y Ciencia nos cuenta, soy un cuerpo, pero no siempre me siento conectada a él. Sufro de dermatitis atópica y no siempre sé qué me dice esta enfermedad. ¡Uy, qué interesante! Al tiro ahí nos tiró, Vale. pero información como para ir develando aquello que nos va codificando nuestro cuerpo, en lo que le sucede, Ujú. lo que nos quiere hablar. Soy a través del cuerpo, dice Vanessa. Hola, Anaí Vane. dice, bueno, viajando a tu centro dice, tengo, siento e impulso. Respondió las tres preguntas, gracias. Sí, po, es que van abriendo. Siento es la respuesta a la número 2, que es, ¿las emociones las controlo o me suceden? Las siento. Ujú. Tengo un cuerpo. Hoy qué genial ver sus respuestas. Eh, bueno, en las historias de Instagram, a la pregunta, ¿las emociones las controlo o me suceden? Un 97%, o sea, un 93% dice que las emociones le suceden. Y solo un Emerge. 7% dice que las controla. Mm. A Claro, porque ver, la relación desde el control quizás es mucho más difícil o separada quizás, como de uno me mismo. interesa este tema, te voy a decir. Ya vamos a ver por Uy, qué. Quizás uno dice que no las controlas, pero a ver cómo tú gestionas tus a ver. emociones día a día, ¿no? Y me incluyo. Uy, ya. Ay, se viene candente esta conversa. Ya, y la tercera pregunta, en la transformación la impulso o me sucede, hay un 33% de personas que dicen que la transformación sucede y un 67% que la impulsa. O sea, como que logra caminar hacia donde quiere transformarse, hacia lo que quiere ser. A ver, ¿qué nos dice nuestra querida audiencia? Cuesta Em, controlar, pero se puede, dice Felipe Acuña. ajá, Creo que se pero siente y se pueden controlar según el contexto. Bien interesante. Hola Felipe, qué bueno que estás. súper interesante, porque claro, el entorno en el que estamos también determina lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo, determina las emociones que vamos a mostrar y finalmente la relación con el entorno también nos transforma, como Hmm, estamos ahí, somos como unos seres permeables constantemente, ¿no? sí. Quizás podríamos ordenarnos un poquito, ¿no? Para los que se van uniendo ahora, el tema de la conversación de hoy es movimiento, emoción y transformación, que son algunos temas que encontramos con Magdalena para poder hablar hoy sobre el cruce entre las psicoterapias corporales y la práctica del yoga. Quizás la Exacto. práctica del yoga y la filosofía del yoga es una práctica milenaria que también apunta a poder estar y ampliar un estado de conciencia y potenciar el bienestar personal. Y las psicoterapias corporales son algunas disciplinas que han aparecido ahora más en este último siglo, por decirlo, pero que de alguna manera se cruzan bastante con bases de la filosofía del yoga y de la práctica, ¿no? Que tienen que ver con la conciencia corporal, la conciencia personal y también poder potenciar el bienestar personal haciendo esta unión, ¿no? Mente, cuerpo, emoción. Exacto. Para Y, allá vamos en esta charla. sí, Entonces, tu bueno, pregunta. para, para seguir contándole a nuestra audiencia de cómo lo vamos a hacer, estas tres preguntas eran para introducirlas, como para dejar ahí alguna curiosidad. Entonces, vamos a hablar, como decía el Javi, de emoción, movimiento y transformación, y vamos a ir hilando estos tres ejes. Entonces, lo primero que vamos a conversar es acerca de el movimiento. ¿Qué entendemos por movimiento? ¿Qué es el movimiento? Yo les pregunto, ya que estamos en las preguntas retóricas semifilosóficas, ¿el movimiento me hace o yo hago el movimiento? ¿Qué dices tú, Javi? Es como la gallina y el huevo, ¿no? Sí, Yo soy de la filosofía en que nosotros somos materia, soy un cuerpo, también soy esencia, ¿no? Soy un alma,
y que estamos dentro de un sistema, no digo solo un sistema económico, digo un sistema universal que está en constante movimiento. Entonces, aunque yo sienta y me quiera mantener en un estado de máxima quietud, inevitablemente me estoy moviendo, aunque no lo perciba de manera tan evidente. Quizás en otra dimensión, ya como a nivel personal, yo puedo decir no me estoy moviendo, pero estoy respirando. Entonces, Claro, exacto. estoy Quería llegar respirando a ese y una de momento. las cosas que yo abordo quizás, voy a hablar más desde mi disciplina, desde la psicoterapia, ¿no? Cuando trabajo con gente y les hago preguntas o hacemos trabajo sobre conciencia personal y les planteo hacer movimiento, mucha gente se asusta o comenta de que les da vergüenza o que no tienen experiencia en movimiento. Y yo les replico diciendo que no hay que hacer mucho porque ya con el hecho de respirar ya nos estamos moviendo. El aire entra y mueve el tejido de la nariz, mueve el tejido de nuestra garganta, mueve nuestros pulmones y por consecuencia el corazón, las costillas, el resto de nuestros órganos. Entonces, ahora, ¿no? ¿Cómo es que yo respire o cómo yo hago consciente la manera en cómo respiro? Según mis estados personales, según el contexto en donde yo me pueda encontrar, ¿no? Va a cambiar cómo yo me pueda sentir, cómo yo Claro, me pueda estamos mover. yendo al punto de, creo que la respiración y el movimiento interno son como esos movimientos constantes, esos movimientos que no hacemos conscientemente y que tienen que ver con lo biológico, ¿verdad? Pero también existe una gama de movimientos que son los que nos permiten desenvolvernos en el día a día, que sería como caminar, tomar objetos, ponerte la ropa, etcétera. Hacer todo lo mecánico que va llevando lo que quiere realizar tu mente. Entonces, ¿cómo estos movimientos tan cotidianos pueden determinar un estado interno? Me- Yo te voy a hacer Yo una digo, pregunta. Te voy a hacer una dale. pregunta, ¿no? Como, ¿qué mueves cuando te mueves? O sea, muevo mi emoción, o sea, perdón, mi respiración, cuando este movimiento más básico, y muevo mi pensamiento para llevar al cuerpo. Yo está muy en lo concreto, como me subo a pedalear en una bicicleta, o saco un par de cuchillos y pongo a cocinar unas papitas y unas zanahorias. En ese movimiento, en cómo yo hago ese movimiento, hay algo que me está determinando y que hacerlo sutilmente diferente puede generar un gran cambio en mí. Con esto quiero ir a que no necesariamente estamos hablando de un movimiento dancístico o de un movimiento expresivo desde la teatralidad. Quiero preguntarte, Javi, si es que tú abordas ese tipo de movimientos en las terapias que realizas, si es que se aborda el movimiento desde ese lugar tan, pero tan cotidiano. Sí, sí, y esa es una de las grandes diferencias quizás con la disciplina de la danza, ¿no? Lo que te decía antes, como que cuando yo presento la danza movimiento terapia, que es el tipo de terapia que yo trabajo, mucha gente tiende a asociarlo directamente con la disciplina artística de la danza, ¿no? Que tiene que ver con la técnica, tiene que ver con temas de conciencia. Yo en lo personal vengo de una escuela, lo estudié en una universidad, pero no estoy casado con eso, debo decirlo. Yo me quedaría más con movimiento terapia, por esta amplitud de poder decir que estamos trabajando con movimiento. Y cuando te preguntaba antes de qué es lo que se mueve, yo digo que cuando nos movemos no movemos solo el cuerpo físico, que quizás es lo más evidente que uno puede como de principio pensar, ¿no? Pero en nuestro cuerpo se alberga, ¿no?, nuestras emociones, se albergan nuestras experiencias de vida, nuestras memorias, se albergan nuestras relaciones también o la manera en cómo las vivimos. Entonces, para poder trabajar en conciencia con el movimiento, a veces no socialmente tendemos a hacer tal y cual, ¿no? Como tú aquí conmigo estamos en la pantalla, nos movemos de una manera, nos acotamos, ¿no? Para poder transmitirle a la gente que nos está mirando ahora el mensaje, algunas sensaciones, pero si trabajamos de manera ya más personal, quizás mi manera de moverme va a cambiar radicalmente porque voy a conectar más con mi estado, ¿no? Ahora estoy conectando con mi necesidad, que es poder comunicarme contigo. Claro. No, y Y me eso, gusta el punto que llegaste porque pues, nos permite pasar al segundo eje de la conversación, que es la emoción. Cómo la emoción puede cambiar la manera en que realizo un movimiento u otro movimiento.
¿Qué pasa con las emociones? ¿Las emociones determinan el cuerpo físico o es el cuerpo físico el que determina la emoción? Y ahí entramos en un punto muy, muy interesante de poder autodeterminarnos a través de la conciencia corporal. El eje de la columna, la alineación de la columna es un punto importantísimo en el yoga, y en las prácticas corporales en general se trabaja mucho, porque al alinear la columna estamos permitiendo una especie de neutralidad y permitimos que puedan aflorar unas u otras variaciones del movimiento. En yoga tenemos asanas, es decir, posturas físicas que están orientadas, por ejemplo, a abrir el corazón y poder liberar emociones que hayan en el pecho. Cuando se mueve la cadera se dice que uno activa su creatividad. Entonces, ¿cómo están relacionadas estas dos cosas, el movimiento y la emoción? Pues están intrínsecamente unidas, ¿no? Lo que te decía antes, en nuestro cuerpo se albergan las emociones y las emociones son estados internos que se pueden manifestar a través de acciones físicas o, por, como leí y estuve estudiando por ahí, a través de compulsiones físicas, ¿no? Que quizás cuando sentimos rabia hay reacciones biológicas que, por ejemplo, nos da calor, se nos pone la cara colorada, nos sube la temperatura, nos suda el cuerpo. Cuando tenemos tristeza, por ejemplo, los músculos se contraen, nuestras glándulas lagrimales no sueltan lágrimas, ¿no? Biológicamente tenemos reacciones, ¿no? Que son asociadas a ciertas emociones. Pero también hay otras reacciones que son aprendidas en torno a las emociones. Como sería el contenerlas, como hablamos un poco al comienzo con la pregunta, Claro, ¿no? ¿siento la Hay, emoción o la controlo? ¿Cuánto de nosotros se permite realmente entrar en una emoción y no necesariamente es desbordarse en ella, pero entrarla, sentirla? ¿Qué hacemos realmente? bueno, yo creo que cada uno lo vive de manera distinta, ¿no? Yo me he estado familiarizando bastante con el tema de las emociones. Hay distintas teorías que hablan de las emociones, hay distintas maneras de relacionarse también, distintas maneras de abordarlas en el trabajo terapéutico. También me imagino que dentro de la práctica del yoga hay un trabajo con la conciencia emocional de cada uno. Em, Existe ese trabajo de conciencia emocional, pero en realidad desde el yoga, lo que yo he practicado, no siempre está tan acorde a enmarcar la emoción en una clasificación como hacemos nosotros, como decir rabia, miedo, ternura, pena, qué sé yo, sino más bien con la capacidad de la autoobservación, de percibir, oh, mi ritmo respiratorio cambió, o se me están cruzando estos pensamientos por la mente, pero siempre el enfoque del yoga es observar y dejar pasar, como no ujú. entrar de lleno a tratar de como desentrañar lo que está pasando. O Mire, por por lo ahí lo menos, dice Vanessa, transitar emociones, ¿no? ajá, desde un lugar seguro. Qué Sí, importante. efectivamente, yo creo que ahí, como dices tú, en el yoga o en la práctica del yoga no es darle una categoría o darles un juicio o un valor, sino que son estados internos que de alguna manera se van manifestando a través de la práctica, ¿no? De el poder estar en mí, habitando mi cuerpo, y en la medida que estoy haciendo algo, pues voy transitando, ¿no? Por distintos estados. Quizás eso lo podemos decir en la práctica del yoga. En nuestro día a día puede ser, no sé, si estoy trabajando como cocinero en una cocina, si estoy como chofer, ¿no? 25 horas delante de un bus, o ahora nosotros, por ejemplo, aquí frente a la pantalla, nos podemos sentir de tal o cual manera. Ujú. Quizás más alegre por vernos, lo voy a llevar en mi caso, ¿no? Alegres por reencontrarnos a la distancia, un poco nervioso también por saber que estamos hablando de un tema que, bueno, a veces puede ser juzgado, entonces quizás yo controlo un poquito mi nerviosismo eh, físicamente, entonces me empiezo a mover diferente. Eh, y son cosas que también aprendemos socialmente a controlar, ¿no? Quizás en la práctica del yoga dejamos un factor un poquito más social porque nos centramos en la conciencia personal, pero en el día a día ese tipo de conciencia es difícil de poder aplicarla porque todo lo que nos rodea nos distrae, ¿no? Estamos rodeados con situaciones en las que hay que hacer por los demás,
se nos dice desde que nacemos que los hombres no podemos hacer tal y cual. Quizás para los hombres es más fácil relacionarnos con la rabia porque está más asociado con temas de poder o de imposición. Las mujeres históricamente quizás están más asociadas con la pena, por temas quizás por sumisión o cómo poder expresar algunas emociones. Y quizás en mi caso, ¿no? Que un hombre llore, que un hombre sienta tristeza y la manifieste y la exprese, socialmente o culturalmente en algunos lugares no está bien visto. Entonces, como hombre, desde pequeño aprendo a controlar mi emoción, aprendo a camuflarla, ¿no? Pongo estos dos casos, puede ser con un sinfín de otras emociones y en un sinfín de otros contextos, ¿no? Por supuesto, y claro, aprendo a controlarla y de cierta manera ese control se sucede en mi cuerpo y se ancla en mi cuerpo. Entonces aparecen las durezas, los hombros levantados o cualquier tipo de acomodo que todos tenemos en el cuerpo, pero que de repente llega un momento en que es necesario quitarlo, quitar la tensión corporal que, por ejemplo, es ser súper gráfica, me he pasado toda la vida pensando mucho y tengo el cuello súper hacia adelante, tengo la cabeza como motor de mi vida en todo aspecto y empiezo a tener una tensión enorme en el cuello que no me permite cambiar mi estado y que además me empieza a generar un sumo malestar por tener una tensión, empieza a determinar mis emociones y todo mi actuar, todo mi ser se ve determinado por esta coraza que armé y que me endureció el cuello. Entonces, con el movimiento, con el paulatino avance en quitar esa tensión y quizás empezar a movilizar el cuello lentamente hacia los lados o comenzar a elevar el pecho para poder mirar un poco más allá, me voy a ir haciendo flexible y voy a poder transformar aquella careta que tuve que ponerme para poder vivir, pero no es una careta psicológica, sino que está en el cuerpo. Y desde allí, Es un hábito corporal quizás, un ¿no? hábito corporal. Bueno, Sí, me o gusta esa... una conducta que has aprendido socialmente, ¿no? Quizás trabajando ahora este último año con mucha gente me he relacionado con temas de la ansiedad, por ejemplo, o con el miedo y la manera en cómo nos relacionamos con esas emociones. Ajá. Quizás lo vuelvo a llamar a mi caso, ¿no? O como en el cómo uno puede, como yo y quizás mucha gente podemos regular nuestras emociones, camuflarlas de alguna manera para que no se manifiesten y efectivamente lo que dices tú, ¿no? El hecho de ocultar, de reprimir, ¿no? La manifestación emocional, pues que en mi cuerpo se transforma en rigidez, se transforma en que quizás, ¿no? En el tema de la ansiedad hay poca movilidad en la zona de hombros, cuello, quizás hay poca flexibilidad en la zona del torso y el esternón al respirar. Probablemente la respiración sea solamente, me voy a mover, sea solamente en un estado ansioso más, ¿no? Como elevado y no llevo mi respiración quizás hacia la zona más baja, mi vientre, donde puedo usar todo mi estado de respiración, sino que me quedo aquí arriba, ¿no? E incluso también a veces en la manera en cómo uno pisa, ¿no? Quizás ahora la gente que está en la sesión les hago una pregunta solo para que reflexionen, ¿no? Cuando de repente están en estados de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo, o cuando están en algún estado muy mental, pensando quizás en el futuro o en la angustia, ¿no? Del pasado, ¿cómo es que están pisando? ¿Cómo es que utilizan el peso? De repente hay un dedo que está más parado que el otro, quizás no voy completamente los pies, quizás me paro de lado. Eh, Probablemente tengo los pies, pero mi peso está suspendido y mis rodillas están trabadas, ¿no? Porque estoy pensando, entonces como que voy hacia arriba, ¿no? Y eso tiene que ver con un estado emocional y a veces no siempre soy consciente de ese estado. Es súper interesante, me encanta y quiero contarle a las personas que nos están viendo algo un poco que tiene que ver con la historia de amistad que tenemos con Javi. Y es que al conocernos en la escuela de teatro, los primeros años que estudiamos estos temas lo hicimos muy desde la máscara externa y desde cómo un cuerpo físico, al tener este tipo de pesos o eh, conformaciones estructurales en el cuerpo, develan un personaje, develan una personalidad, develan una acción.
Y es muy lindo cómo de a poco hemos ido llevando ese mismo aprendizaje a poder ayudar a otras personas. Porque en el fondo tenemos también, no solo por estudiar yoga o estudiar danza o estudiar terapia, sino que también por haber pasado por una escuela de teatro, tenemos una sensibilidad al respecto y una conciencia sobre el cuerpo para poder entregar herramientas para un mayor desplante, para un mayor conciencia emocional, para una gestión emocional. Y a mí me gusta mucho contar esto, porque de repente haber pasado por el teatro, por la escuela, es como, bueno, entonces eres actriz, tienes que actuar, eres actor, tienes que hacer algo como necesariamente escénico. Y pasa que también es una disciplina muy terapéutica, que nos hizo conectar, que nos hizo aprender a observar, y tenemos esta misión o quizás deseo de compartir con los demás, poder vivir mejor. Y eso, quería mencionarlo, contarlo porque me parece súper lindo y valioso Sí, de nuestra historia. hay algo que, de hecho, con lo que traes, como la experiencia de poder ser actor, de haber formado parte de una escuela de teatro, de haber hecho danza, que a mí en lo personal me ayudó muchísimo, ¿no? Quizás para mí fue el teatro, quizás para otra persona es el yoga, ¿no? Quizás para otra persona es andar en bicicleta todos los días. Claro, Es en el fondo encontrar una manera de poder a través del cuerpo hacer conciencia de ciertos estados. Quizás el teatro tiene la facultad de que es una disciplina muy física, pero también viene de un aspecto muy social, ¿no? El teatro representa circunstancias sociales en un contexto muy específico, es un escenario. Y no estoy del todo de acuerdo contigo, amiga, con lo que dices, con respecto a que el teatro es una herramienta terapéutica. no, creo que puede ser un proceso terapéutico, Puede tener no, elementos terapéuticos, según lo eso, que yo no, veo, no, ¿no? Lo llevo como quizás, ¿no? Siendo un chico de 18, 17 años, homosexual, que viene recién saliendo del colegio, con un montón de temas por resolver con respecto a mi propia identidad, ¿no? Entrar al mundo del teatro, de la danza, me permitió relacionarme de mejor manera con mi cuerpo, me permitió a través de técnicas, ¿no? Teatrales entender mejor el mundo de las emociones y eventualmente también me ayudó a que quizás ese miedo al juicio, a esa manera que yo había encontrado de reprimir ciertas emociones o de manipularlas, ¿no? Como darles otra forma y poder presentarlas en sociedad. Sí, elementos terapéuticos habían, porque ese chico que entró a teatro a los 18, cuando salió a los 24, hombre, tenía una transformación gigante. ¿Qué me ha pasado eventualmente? Que me di cuenta de que muchos de esos recursos teatrales, esas maneras de, esa transformación que sentí que había sufrido en el teatro, o que había vivido más bien en el teatro, aprendiendo estas herramientas, haciéndome consciente de cómo son mis estados emocionales, cómo es mi cuerpo, cómo es que comunico con mi cuerpo, a ratos también es peligroso, porque me di cuenta, me he dado cuenta, ¿no? Que lo que te comentaba antes, he aprendido también a poder camuflar ciertas emociones. En claro. el teatro, en el escenario, como personas, como individuos, tenemos que aprender como a gestionar nuestras emociones sobre el escenario. La diferencia está es que cuando yo, Javier, individuo, fuera en el mundo social, sin darme cuenta, sigo utilizando esos mismos recursos del teatro para mi vida social. ¿No? En el sentido de que si arriba del teatro yo logro camuflar, por ejemplo, mi nerviosismo y mi ansia, claro, en pos de la función y de la obra probablemente está bien hacerlo. Pero si yo ese mecanismo de reprimir mi nerviosismo y mi ansiedad en mi relación contigo, por ejemplo, o con mi pareja, se empieza a desvirtuar esa relación, Claro. ¿no? Y Y es ahí súper yo creo que tengo mucho interesante, manejo, yo creo que tengo mucha conciencia y efectivamente la tengo, el tema es qué hago con eso. claro, Si yo me, porque una cosa es mi cuerpo físico, ¿no? Pero mi cuerpo emocional, claro. Y en el fondo es como la peligrosidad de mentirte y de ponerte una careta y, y en realidad como, claro, mostrar hacia afuera un montón de seguridad y de control, pero en realidad adentro está cada vez más anquilosado todo.
Sí, lo Entonces, digo como que es peligroso porque sé que hay varios amigos actores y actrices que están hablando y quizás esto que estamos compartiendo les resuena, ¿no? yo creo que sí, totalmente. Y personas que no son actores también, porque yo creo que igual es un mecanismo bastante humano, como Claro, mentir un poquito. Y encuentro interesante ese punto de mentir o to fake, no porque lo pondría como una mentira, perdona que te interrumpa, no lo pondría como una mentira, sino que como un mecanismo de un sociabilizar, ¿no? mecanismo, Socialmente es así. pero que es Es- como un poquito actuado, un poquito, sí, como... es Y desconectado, está desconectado. Ahí lo que hacemos es desconectar nuestra vivencia emocional con nuestra vivencia física. claro, bueno, pero desde ahí quiero entonces avanzar hacia otro mecanismo que no sería desconectar, sino algo que escuchaba ayer en una charla TED que vi. Eh, Lamentablemente no anoté el nombre de la persona que la daba, así que voy a citar algo, pero lo puedo anotar en la descripción del live, por si es que alguien lo quisiera ver. Y ella hablaba de un mecanismo que ella misma utilizó, que era como to fake, un poco mentirse ante un pensamiento interno de decir, yo no merezco estar acá. Por ejemplo, ahora yo no merezco estar haciendo un live porque no sé tanto del tema. Pero ¿qué hago? Miento, me miento, actúo como si pudiera para poder lograrlo. Porque en el fondo se tiene que trabajar como una inseguridad interior más que realmente ponerte una máscara porque no te quieres expresar. No sé si me explico, es como otro proceso, pero que también tiene que ver con el decidir transformarte y aplicar a tu movimiento esa transformación. Entonces, en este TED, ella explicaba que hay ciertas posiciones como abrir los brazos que nos hacen sentir que estamos ganando, que triunfamos, que somos lo mejor. Entonces ella decía, si tú vas a ir a una instancia en la que te sientes insegura, inseguro, como por ejemplo una entrevista de trabajo, antes de entrar a la entrevista, ponte así un buen rato y convéncete de que eres grande, que eres fuerte, miéntete incluso si es que no te logras sentir fuerte, porque tú no te crees fuerte, entonces miéntete y hazte el fuerte y actúa que eres fuerte. Y en esa actuación y en ese fake, finalmente te vas a transformar y se va como a disolver y borrar ese antiguo pensamiento de que no lo merecías. Y me parece interesante también abordar como desde un lugar como, siento que es como en reverso a lo que nosotros estamos proponiendo un poco. Como que no se trata tanto de ir ahí a sentir y de velar, sino que desde adentro convencerte de aquello que quieres. Sí, sí, efectivamente. Gente como nosotros que llevamos muchos años vinculados con las prácticas corporales, hay que tener ojo, ¿no? Porque quizás nuestra relación con el cuerpo a veces la instrumentalizamos, ¿no? Para llevarlo al caso de un pro maestro de yoga, ¿no? Que después de muchos años de hacer una práctica, puede ser que en algunas veces, no sé cómo lo vivirás tú, por ejemplo, que te ciñes a las secuencias técnicas del yoga, ¿no? Como a ciertos parámetros o a ciertos movimientos, ¿no? Como para poder sacar una clase adelante, cuando quizás tú en circunstancias internas y emocionales estás viviendo de otra manera, ¿no? Sí, Podría pasar lo que señalaba antes con el teatro, ¿no? Esta manera de cómo internamente yo puedo estar viviendo una emoción, pero aprendo a representarla de otra manera, ¿no? Nosotros que llevamos muchos años en prácticas corporales podemos caer en estos mecanismos, de decir, me quedo en la parte física, en la forma física y desconecto de la emoción. Hay otra gente que quizás no, tiene otro mecanismo, ¿no? Que no ha tenido mucha relación con el cuerpo durante toda su vida y sus emociones a veces se desbordan y se ven acciones corporales que no, ¡wow! O pueden ser muy extrovertidas como también pueden ser muy internas y no claro, quizás reprimidas. como un ataque de ira de alguien que un día se descontrola y rompe todo. O, por ejemplo, o alguien que no sabe reaccionar ante una situación, entonces simplemente guarda silencio y se queda callado y probablemente se retira. Claro, o que estas historias de gente que a veces se queda, no sé, una semana sin hablar, como cosas realmente extremas y que pasan, po, pasan. Y Claro. aquí me gustaría hacerte como una pequeña ronda de preguntas, Javi. Por ejemplo, a una persona que tú mencionaste antes como un conductor de transporte público.
tiene un gran momento de rabia. Tú, por ejemplo, ¿qué le recomendarías? ¿Expresas en el momento o te lo guardas y expresas a un modo de descarga unas horas después? Uy, es que depende, es que es muy amplio. Es Yo muy la amplio, rabia, sí. como toda emoción, creo que tiene su momento de manifestarla. La rabia es una emoción básica que te permite poner límites, que te permite saltar una alarma, ¿no? De decir que hay una situación en la que uno no está de acuerdo con algo, ¿no? Te permite marcar un territorio. No confundamos la rabia con la agresividad, Claro. es otra Entonces, cosa. ¿es posible gestionar, es posible posponer la gestión emocional que está sucediendo en el presente? ¿Para qué? Porque el contexto no sea propicio para ti, por ejemplo. Tienes mucha pena, pero no es un ambiente para llorar. Te están despidiendo del trabajo y te estás desbordando de pena, pero llorar frente a ese ex jefe quizás no es la opción. ¿Cómo gestiono mi emocionalidad en un momento en el que puede ser complejo? Bueno, es complejo, ¿no? Porque ahí la emoción se manifiesta en un contexto social. Y lamentablemente muchas emociones tienen una carga negativa dentro de, ¿no?, nuestra sociedad, porque la pena o la tristeza se asocia con la vulnerabilidad, con ser débil, con ser menos, y eso no es realmente así. Lo mismo que con la rabia, que se asocia normalmente con la agresividad, entonces se asocia con una persona que es probablemente muy impulsiva o que es avasalladora, y eso tampoco realmente es así. Yo lo que te diría, o sea, como yo lo pienso, es que si tú tienes una emoción bien, ¿no?, identificada, hay que manifestarla cuando realmente corresponde. Ahora, hay que hacer como un trabajo ahí, ¿no? A nivel personal, para que si yo estoy sintiendo la rabia o si yo estoy sintiendo la pena, no tengo por qué juzgarla, ¿no? Porque ahí lo que estoy haciendo es cargarme de este juicio social, de decir como, hostia, soy hombre y si lloro además de ser hombre homosexual, me van a, ¿sabes? Voy sumando capas y yo mismo me voy cargando de esas rigideces que he aprendido socialmente y que realmente no tienen que ver con mi necesidad interna, ¿no? Y no está Claro, porque me vale realmente el otro, sino porque, como en el yoga también, es hacer conciencia interna de lo que yo tengo, de lo que yo soy. Y si yo estoy bien conmigo mismo, no necesito que mi jefe me avale, independiente si yo lloro o no delante de él. Yo sé, ¿no?, internamente lo que hay. claro. Y bueno, me llegan a mí como dos reflexiones también respecto de esto, y es que por un lado, pienso que vuelvo a la creencia en la que estoy, a lo que quiero impulsar, y es que las prácticas corporales nos pueden permitir liberar emociones que quizás no pudimos gestionar. O sea, es muy posible que yo, si tuve un día de mierda, perdón la expresión, llego a mi casa y me doy un 10 minutos de movilizar mi cadera con una música que me agrada, o me doy media hora de practicar yoga, o en la cantidad de tiempo que sea en realidad. Yo creo que hasta desde 2 minutos ya el cuerpo lo agradece, y voy a poder liberar, voy a poder gestionar mi emoción a través del movimiento y transformar el estado en el que estoy, y de a Mm, poco transformarme. Y por eso sigo recomendando el yoga y sigo recomendando la danza terapia que puede gestionar el Javi para ustedes, porque realmente que cuando conectamos con nuestro cuerpo esto cambia. Y volviendo al punto de que siempre estamos en movimiento y que la respiración es el movimiento que sostiene prácticamente nuestra vida, es que mi hermano también del sonido y de cómo el canto también es un movimiento, y pienso que puede ser una muy buena herramienta, desde, por ejemplo, estar en una situación de crisis de rabia y estar en la calle, o en una situación en la que uno no puede expresarse y que quizás tiene que controlarse, porque a veces nos desbordamos los humanos y nos pasamos de la raya. Y pienso que un canto, un om, también te puede ayudar a salir. Como este clásico cuenta hasta 10, un poco como emite un sonido que te traiga aquí de nuevo, te ancle. mm. Pienso en eso. Sí, efectivamente, yo también creo que hay distintas maneras de movernos a través, ¿no?, como de la vida y las emociones. El yoga ayuda muchísimo para ampliar la conciencia, ¿no? Y traspasar quizás estados emocionales, traspasar esa represión emocional y poder expresarla.
Yo desde la psicoterapia y ¿no? el trabajo que hago con algunas personas a nivel emocional, es que quizás si hay alguien que tiene mucha rabia o se identifica quizás con tristeza, es poder entender desde dónde vienen esas emociones, ¿no? Lo que decías tú a veces, socialmente a veces explotamos muy fácilmente, ¿no? Y, ¡guau! Y la rabia, sobre todo quizás en Chile con todas las situaciones que están pasando a partir de, ¿no? Contexto social, contexto político, pandemia, entonces son un montón de situaciones que nos van cargando y si yo no encuentro la manera de cómo ir canalizando en el día a día esos estados, lo que pasa es que en el fondo me los voy guardando, me lo voy guardando, me lo voy guardando, hasta que llega el momento en el que ¡pah! Exploto, ¿no? Por eso es tan común, porque como estamos en general, ¿ah? Socialmente, tan desconectados de nuestro cuerpo, suceden situaciones como la que tú traes, ¿no? El pobre micrero del bus que tiene que estar ceñido a sus par de horas ahí. Si ese tío no hace un trabajo, porque una cosa entiendo que no tenga que trabajar, tenga que alimentar, así como cualquier otra persona, pero también tengo la capacidad de decidir si es que una vez que termino la jornada, pues, no sé, me tomo 5 minutos para caminar, para no desestresarme, o qué sé yo, hay tantas maneras, me voy a meter a canto, o ni siquiera voy a simplemente mirar los pájaros. Buscar una manera de poder conectar con una verdadera necesidad y no seguir en el switch de que mi cuerpo es una herramienta con la cual yo tengo que hacer y me desconecto de toda mi vivencia emocional y vivencia personal, ¿no? Totalmente. Es un Como desafío, es somos, difícil, pero se somos un puede. cuerpo y tenemos un cuerpo y basta de las justificaciones para decir que no tengo tiempo para él, porque realmente con 10 minutos al día, que todos tenemos 10 minutos, podemos hacer un gran cambio. Javi, me gustaría preguntarte si estás atendiendo con tu psicoterapia en movimiento de manera online. Sí, estoy atendiendo de manera online, así que si hay alguien Que te interesada, escriba. que me escriban. Yo estoy a través de mi Instagram, Javier-Scuti. Trabajo principalmente por Zoom, a distancia, eh, aunque admito que en realidad a mí me gusta trabajar mucho más de manera presencial, porque cuerpo a cuerpo hay cositas que ¿no? la virtualidad no los permite. Ujú. Pero ya que la pandemia ha cambiado toda nuestra forma de vivir, hay que adaptarse también, ¿no? Hay que adaptarse, sí. Sí, Yo siento que las cosas virtuales funcionan un montón. total, La verdad, o sea, por supuesto que prefiero la copresencia física, pero creo que a través de la pantalla se puede lograr mucho, porque los humanos somos más que cuerpos. Somos y tenemos un cuerpo, pero también hay mucho más que logra traspasar esto y realmente sentirnos cerca. Yo ahora te siento cerca, siento que estamos con la gente, y es precioso también esa posibilidad. Javi, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo requiere un proceso mínimo de esta terapia? ¿3 meses, 6 meses? va a depender de cada persona en realidad. Lo mínimo que quizás recomendaría, dependiendo de la demanda, ¿no? Así se le dice. Si es que viene alguien con algún tema específico, se podrá trabajar a partir de 8 12 sesiones, ¿no? Serán 2 3 meses mínimo como para hacer un proceso de terapia breve, ¿no? Ajá, perfecto. Eso porque principalmente no, si llega alguien, nos tenemos que conocer, hay que establecer un vínculo terapéutico. El tipo de terapia que yo hago es relacional, entonces está basada en la relación paciente-terapeuta y sobre esa relación se van a despertar muchos temas que probablemente relacionales de esa persona en torno a su círculo familiar, a su círculo social. Por eso es importante tener por lo menos un par de sesiones al principio dedicadas solo a cómo esta persona entabla estos primeros vínculos para luego después ir profundizando en algún tema no específico. Específico. Y dos preguntas más respecto a la terapia. ¿La persona que recibe la terapia en todas las sesiones va a movilizar su cuerpo físico? No necesariamente de una manera... la terapia combino mucho lo que es una parte hablada, ¿no? Con algunas propuestas en movimiento. Va a depender de la confianza que tengamos y logremos establecer con la persona. Va a depender un poco de la experiencia también de la persona que tenga en relación al movimiento.
por poner casos, ¿no? O la capacidad, por ejemplo, alguien que tiene un problema de movilidad por excesivo sedentarismo o por alguna condición de salud particular, por ejemplo, artrosis, ¿puede acudir a tu terapia o es más bien cuando queremos Sí, trabajar algo de la psiquis? sí, totalmente. La danza movimiento terapia o la psicoterapia corporal, yo diría que es para cualquiera que sienta el llamado de tenerla, ¿no? Como para Si, rehabilitar el movimiento del cuerpo físico también es adecuado, entonces, que por supuesto, por todo lo que hemos hablado, está clarísimo que va a afectar a todos los planos del ser. Pero en el fondo, si mi dolencia es muy desde el cuerpo, también es adecuado acudir a una terapia como esta. sí, quizás la diferencia que yo haría es que el trabajo no es de fisioterapia, ¿no? Si llega alguna persona con una lesión física, yo honestamente no voy a saber cómo hacer un trabajo de rehabilitación física. Lo que sí podríamos Claro, trabajar es, por ejemplo, me ha pasado, gente que viene diciendo que tiene problemas crónicos de cefaleas, por ejemplo, ¿no? Dolores de cabeza muy fuertes de manera constante. O, por ejemplo, trabajo también con un chico que tiene parálisis cerebral, entonces tiene malformaciones en sus articulaciones, tanto en sus manos como en sus pies. A esta gente yo biológicamente no sabría cómo decirle sí, necesitas tal o cual cosa para mejorar. Lo que sí podemos trabajar en terapia es la relación que tiene esa persona con su propia vivencia física, ¿no? Si, por ejemplo, este chico, al tener sus manos, logra desarrollar una vida normal, o estas manos de alguna manera lo limitan y él no hace esfuerzos, por ejemplo, para relacionarse, ¿no? Tiende a ocultarse, tiende a como a tener más vergüenza. O lo mismo con alguna persona, ya lo decía alguien antes, ¿no? Que tenía algún tipo de alergia crónico a la piel. Hay estados que son somatizaciones, ¿no? Estados internos, por ejemplo, exceso de estrés, por poner cosas, ¿no? A nivel físico se manifiestan con claro, caspa, con tensiones físicas, con dolores crónicos de cabeza. Entonces, poder entender cómo es esa relación, emoción, claro. Y que mente y cuerpo, de que se repente puede revisar. nos cuesta mucho entenderla y nos hace como no querer mucho nuestro cuerpo. Javi, mira, ya tenemos que ir cerrando esta charla, esta Qué conversación, rápido. así que me gustaría a las personas que se mantienen ahí, si quieren hacer alguna pregunta, ahora es el momento y quiero leer un par de comentarios que quedaron por ahí Había perdidos. A ver, un voy a par de subir un comentarios momento. así, varios. Ah, es un mecanismo de defensa, decía ahí Vanessa, que está opinando en la actividad. Creo Se que es me la que... cortó un poco. Dale, Javi, continúa. Ah, eso, estaba leyendo los comentarios, ¿no? Que por ahí decía, viajando a tu centro. Sentir la rabia sin expresarla en agresividad, creo que es la clave. Ahí observar y sentir la rabia, sí, ¿no? Si quieren, la gente que puede, los invito a visitar mi Instagram porque ahí yo voy posteando distintos temas semana a semana. Hace poco hablé sobre la rabia como una emoción básica y que rabia no es igual a agresividad, chiquillas, chiquillas, Sí, chiquillos, cabras. totalmente. No es lo Estoy mismo, súper así de que no, acuerdo. no castiguemos la rabia, no castiguemos la pena, practicarla. La rabia en el pueblo en la revuelta es válida para la liberación de eso. Sí, el pueblo siente rabia, ¿no? Claro, Pero a es que nivel también individual podemos hacer hay muchos cambios. comentarios que suceden durante la charla, entonces como que están muy acotados al Vale. tema que estábamos hablando. Me gustó algo que dejó Caro Requena, que nos decía que compulsión y pulsión, ella sentía que lo que estaba explicando tú era más pulsión que compulsión. Y me quedé pensando, ¿por qué ocupar la palabra compulsión, Javi? ¿En qué, ¿Te qué pasa? acuerdas que nos hablaste de la compulsión emocional? No, una compulsión física. Una compulsión física, disculpa. Sí, que, bueno, va a depender, ¿no? No sé si te ha pasado, por ejemplo, que de repente tienes un pensamiento, estás pensando en algo, y de repente estás tan metido en ese pensamiento que tu cuerpo hace como una reacción. Ajá, ya, Eso es perfecto. como algo inevitable y O compulsivo. una compulsión física como por ejemplo, no sé, tender a rascarme mucho una parte de la cabeza, de la piel hasta hacerme una herida. Claro, por ejemplo, en estados alterados de nerviosismo o de ansiedad, ¿no? Ah, De gente ya que se hace úlceras en la piel o daño, ¿no?
algo súper compulsivo que está... Entiendo. Ibas a ese punto. Es Ya, bacán para claro, aclararlo, porque me pareció clave igual, por algo tiene que haber hecho esa pregunta. A veces sí, 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 se nos claro, pasa la info, pero bueno aclararlo que era compulsión en ese sentido y que no había sí. sido un error. Así que bueno, Javi, te agradezco mucho esta conversación. Espero que a las personas les sirva para avanzar en este camino del desarrollo corporal, de la evolución personal. Y un gusto tenerte por aquí, que te vaya súper bien y un abrazo enorme. Ay, amiga, qué rápido se me ha pasado esto, de verdad. Estaba un Vamos poco volando. nervioso, ansioso, feliz de hacerlo y ahora se me pasaba así, rapidísimo. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y Un bueno, gusto. nosotros seguiremos en contacto, eso seguro. Solo invitar a la gente que todavía está conectada a que si hay preguntas, dudas, nos mantengan en contacto por Instagram o las redes sociales. Aquí estamos. Y que les sirva de inspiración lo que estamos hablando aquí para que ustedes también busquen, Totalmente. continúen, hagan sus prácticas, ceder el espacio, de compartir sus emociones, aunque no sepan cómo, busquen, De no continúen, gestionarlas. muevan, 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 no sé qué, no hay que mover. Totalmente. Y bueno, por supuesto que están abiertos nuestros espacios, tanto de psicoterapia, cristaloterapia, prácticas de yoga, para que se unan a lo que estamos haciendo. Cobramos barato, damos cupo gratis de vez en cuando, así que únanse. Sí, sí, sí. Eso. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Estamos ahí leyendo su chat y ya voy a finalizar. Un abrazo enorme, Javi. ¡Mua! Cariños a todas y todos. Adiós, buen domingo. Buen domingo.